Por fin estoy de vuelta por el canal. Después de estas últimas 4 semanas, desde que subí el último vídeo hasta ahora, pues han sido unas semanas un poco complicadas, sobre todo de cara a grabar, entre vacaciones de verano que tenemos aquí en España y también, bueno, pues esas primeras semanas, ¿no?, de vuelta al trabajo que siempre están más liadas de lo normal. Me ha costado mucho sacar este huequecito, pero por fin tengo este espacio para poder darle a grabar y retomar los vídeos, el canal y todo el contenido que estábamos generando. Además, empezamos esta última parte del año con muchísimas ganas. La verdad que estoy súper ilusionado con el canal, con cómo está yendo, con todos los mensajes que recibo en el día a día. Me enorgullece y me llenan un montón poder escucharos, poder leeros y poder incluso entablar relaciones con vosotros, ¿no?, que mantenemos en el día a día y que nos retroalimentan mutuamente. Y el principal objetivo para estos últimos 4 meses del año es darle muchísima caña al canal, intentar subir un vídeo cada 10 días, que ese es el objetivo que me he marcado principalmente para lo que queda de año. Traer temáticas tanto nuevas como seguir dándole continuidad a series como la de Copilot Studio y sobre todo la de Agente IA de Voz, que es con la que estamos ahora. Y por supuesto que también veremos nuevas herramientas. Seguro que me has escuchado durante todos estos vídeos hablar de valor, ¿no? Y el principal reto que tengo con el canal y desde que me lancé a divulgar o a compartir contenido en las redes sociales y principalmente en YouTube siempre ha sido ese, siempre ha sido aportar valor en un mundo en el que cada vez hay más ruido, ¿no? Estamos con niveles de dopamina altísimos, el contenido corto está liderando absolutamente el entretenimiento, ¿no?, y nuestro día a día, y poder arrojar un poquito de luz en vídeos un poco más largos donde compartimos pantalla, vemos nuevas tecnologías, enseñamos paso a paso a cómo hacer cosas, etcétera. Creo que, bueno, pues es algo que sin duda alguna seguro que os aporta. Y lo dicho, es el principal objetivo con el que vamos a darle continuidad al canal. Y después de esta introducción un poquito más larga de lo habitual, ¿qué vamos a ver hoy, Luis? Pues hoy principalmente nos vamos a centrar en entender cómo le podemos dar lo que es un extra de conocimiento a nuestros agentes IA de voz de 008. Vamos a darle continuidad a esa serie. Ya hicimos un primer vídeo en el que hacíamos una introducción a los agentes IA de voz, que te dejo por aquí. También en un segundo episodio vimos cómo configurar tools, ¿no?, cómo hacer que los agentes IA de voz pudiesen ejecutar acciones como crear tickets en Zendesk, ¿no? Vimos un caso concreto, o cómo extraer información de herramientas para poder tener ese contexto y poder devolverle información al usuario de cualquier tipo, como, bueno, pues recuperar el estado de un pedido, el estado de un ticket, el estado de una oportunidad, de un contacto, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra. Y hoy me gustaría tocar un tema también que para mí es bastante interesante, como lo es hacer RAG, ¿no?, con agentes IA de voz, o darles esa capacidad de recuperación de contenido de manera dinámica y sobre todo que nos permite mantener el contexto de nuestros agentes lo más limpio posible. Y esto creo que os voy a estar compartiendo aquí en pantalla la diferencia principal entre recuperar conocimiento a través de una API, por ejemplo, llamando una base de conocimientos, ¿no?, que se me ocurre un caso de uso que nos pasa habitualmente. Una empresa que tiene un departamento de soporte y que quiere dar información o resolver incidencias o dudas llamando a su base de conocimientos que tienen en una herramienta. Pues aquí lo que hacen es principalmente llamar por API a esa herramienta y traerse un listado de artículos de conocimiento, y la gente ya tiene que interpretar cuál es el artículo que se corresponde a esa duda o esa pregunta que nos está haciendo el usuario. ¿Cuál es el problema? Que estamos cargando un montón de artículos de conocimiento dentro de ese contexto y le tenemos que dejar a la gente que él tome la decisión de cuál es el mejor artículo para resolver esa incidencia. Lo bueno del RAG, y como vamos a ver hoy, es que esta técnica lo que nos permite es traernos simplemente el fragmento que la gente tiene que devolver al usuario. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy claro. Básicamente los componentes que vamos a tratar en el vídeo son, por un lado, 008 Agent como tecnología de agentes IA de voz, y luego vamos a estar utilizando una librería que se llama LightRag, que es una librería open source que nos permite construir RAGs de manera también súper sencilla, con una interfaz visual muy sencillita también, y que vamos a ver el potencial enorme que tiene. Y sin más dilación, vamos a ver ya directamente cómo hacer este caso de uso, que no quiero que se me alargue muchísimo el vídeo. Como hemos comentado, lo primero que tenemos es LightRag como herramienta
para almacenar todo lo que es nuestra base de conocimientos y para tener toda esa capacidad de RAG. Básicamente esto es un proyecto open source que, bueno, de hecho aquí os voy a estar enseñando el repositorio por si alguien lo quiere ver, que es este de LiteRag, que lo que nos permite es construir un RAG de manera súper sencilla y que nos da una interfaz tan limpia como esta. A partir de aquí podemos cargar nuestros archivos en distintos formatos, como TXT, Markdowns, documentos de Excel, PowerPoint, bueno, lo que necesitamos principalmente para crear un RAG. Yo aquí ya le he cargado una serie de artículos, ¿vale? Que de hecho he sacado estos artículos de la base de conocimientos de 008 Agent para, bueno, pues por lo menos traeros un caso medio real. Ya los he convertido en esos chunks, ¿vale? En esos strings para que lo que es el RAG o esos modelos, ¿no?, de embeddings, que aquí, bueno, también hicimos un vídeo hablando sobre lo que era RAG y cómo construir uno con Supabase, que también podéis ir a verlo para entender un poquito mejor qué es esto de RAG. Y bueno, ya tenemos todos nuestros ficheros preparados. Lo importante una de las cosas más chulas de LiteRag es que también tiene o nos genera un grafo, ¿vale? Que para esto utiliza obviamente otro modelo, y aquí vemos claramente todos los nodos de, bueno, pues lo que es nuestra base de documentos o nuestra base de conocimientos, y cada nodo pues está conectado con diversas temáticas. Y luego tenemos pues aquí un pequeño entorno de pruebas para probar nuestro RAG. Bueno, y si te parece interesante esto de LiteRag, que no me quiero enredar mucho más con este servicio, déjame en comentarios que te parece súper interesante y que quieres un vídeo sobre ello y te lo traeré al canal, porque la verdad que es una tecnología muy potente. Pero básicamente lo que necesitas saber es que aquí es donde tenemos todos nuestros documentos y todo ese RAG, y a lo que es nuestro agente 008 Agent le hemos dado una pequeña tool, ¿vale? Que es esta de 008 Knowledge Base, que básicamente lo que nos permite es recuperar la documentación, ¿no?, en base a la query o a la pregunta que nos haga el usuario. Aquí lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues configurar esta tool con los parámetros que necesita LiteRag para funcionar, que básicamente el único parámetro dinámico es la query, ¿vale? Porque tanto en el re-rank como en el user prompt, que esto es lo que le he pasado yo, de cómo debe devolver las respuestas, y bueno, el número de consultas o el número de artículos que debe consultar o de strings que debe consultar. Y bueno, con esto ya tendríamos configurada la tool, ¿vale? Que lo dicho, no me quiero enrollar mucho más. Lo único que hemos hecho ha sido a la agente que ya creamos en su día, este de agente Luis Prueba, simplemente le hemos añadido la tool de la base de conocimientos de 008. Le hemos especificado que si te hacen cualquier pregunta sobre 008 Agent, siempre debes consultar tu base de conocimientos a través de la tool, ¿vale? De 008 Knowledge Base, y que nunca diga las referencias de la respuesta. Y esto ahora os explico el por qué. Así que si te parece bien, lo que vamos a hacer va a ser directamente probar a este agente. Nos vamos a ir a los deployments, que esto, bueno, básicamente es donde tenemos desplegado el agente. Vamos a irnos a este deployment web, vamos a darle a probar. Y aquí abajo ya tenemos a nuestro agente de voz con el que vamos a interactuar. Pero antes de hacer la demo me gustaría hacer un pequeño inciso. Cuando estemos dentro de lo que es nuestro deployment, ¿vale?, vamos a ver que cuando probemos a la gente, en el momento en el que llame a una tool o en este caso al RAG, nos van a salir 3 puntitos, como si estuviese pensando, y en ese momento no vamos a poder interactuar con él. Si esto lo estuviésemos haciendo en un deployment SIP, ¿vale?, dentro de nuestro sistema telefónico, es súper potente y la experiencia de usuario mejora un montón, porque básicamente lo que va a hacer el agente es poner la llamada en espera y ya nos va a sonar la música de llamada en espera o lo que tengamos configurado dentro de nuestra centralita, ¿vale?, o dentro de nuestra solución de voz. Así que bueno, sin más dilación, vamos a hablar con el agente. Le voy a hacer una pregunta sobre 008Q Playground, que quiero que me diga qué es 008Q Playground, y vamos a ver cómo hace ese razonamiento y cómo nos devuelve una respuesta muy limpia que prácticamente no altera el contexto de la llamada. Vamos a ello. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hablemos de agentes IA y digitalización. O quizás tienes alguna pregunta sobre 008 Agent. Estoy aquí para ayudarte. ¿De qué se trata? Hola, mira, quería saber qué es 008Q Playground. Genial. El 008Q Playground es un entorno de pruebas y desarrollo para experimentar con la tecnología de 008 Agent. Pero para darte una respuesta más detallada y precisa, déjame consultar mi base de conocimientos. ¿Veis? Aquí El 008Q Playground es el laboratorio de pruebas para el motor de procesamiento de audio de inteligencia artificial de 008 Agent, conocido como 008Q.
Este entorno permite a los usuarios extraer información estructurada de grabaciones de llamadas en tiempo real o históricas utilizando un esquema JSON personalizado. Los usuarios pueden cargar archivos de audio en formatos como WAV o MP3, seleccionar el idioma de salida, por ejemplo en SES-FR, y definir los campos que desean extraer. El Playground permite ver los resultados en pantalla y realizar iteraciones rápidamente antes de llamar a la API directamente. Esto ayuda a perfeccionar el uso del esquema JSON antes de realizar llamadas en vivo desde su centro de contacto. Además, 008Q es capaz de procesar audio de llamadas y extraer conocimientos avanzados basados en criterios definidos por el usuario. Vale, y me daría unos outputs que podría yo apuntar por webhook a una herramienta, por ejemplo. Claro, el 008Q Playground permite que los usuarios configuren webhooks para enviar los resultados del procesamiento de audio a una herramienta o plataforma externa. De esta manera puedes recibir los outputs del procesamiento de audio en tiempo real y utilizarlos para alimentar otras herramientas o sistemas. Pero para darte una respuesta más detallada y precisa, déjame consultar mi base de conocimientos. Nada, está perfecto, Luis. Vamos a terminar ya la demo, ¿vale? Bueno, pues que hemos visto, que tampoco quiero que se nos enrolle muchísimo la demo. Ya he colgado a la gente, vamos a irnos a ver la sesión, que voy a refrescarla, que estoy aquí haciendo diversas pruebas. Y aquí creo que esta es la última sesión que hemos realizado. Voy a comprobarla ahora, que sea esta. Creo que todavía no se ha volcado. Vamos a esperar un segundito. A ver si refresca. Bueno, igual sí que es esta. Vale. Vamos a revisarla, que aquí como bueno, ya vimos en otro vídeo, nos hace una sumarización. Ya hemos visto los 3 puntitos, ¿no? Y cuando llamo a una tool que nos aparece ahí que está haciendo esa petición y que por lo tanto no podemos interactuar con el agente. Y aquí, bueno, pues el agente se ha presentado. Yo le he dicho que es 008Q Playground. Y él ya, bueno, pues lo que nos ha hecho ha sido darnos una primera respuesta porque sabe un poco por encima que es 008Q Playground, pero lo que ha hecho ha sido llamar a esta tool call, que básicamente es llamar a ese light rag o a ese rag, pasarle un poco la petición, que es 008Q Playground, que bueno, lo traduce así porque una de las cosas que hemos visto es que hay ciertas cosas que no ha terminado de pronunciar bien y es porque no le hemos pasado un diccionario de pronunciación, los parámetros que necesita esta API para, bueno, pues funcionar. Y aquí lo que vemos es cómo la respuesta de 008Q Playground, que nos da, en este caso el RAG, es súper limpia y súper sencilla y tenemos aquí pues simplemente una respuesta de texto de muy poquitas palabras que prácticamente no ensucia nuestro contexto, ¿no? Y ya nos ha dado una respuesta perfecta, pronunciando el 008Q siempre perfectamente, porque sí que le hemos dado ese parámetro en el diccionario de respuestas para que funcione. Y luego ya le hemos preguntado pues alguna cosa un poco más compleja, como si, bueno, pues el 008Q admite webhooks. Él sabe que sí, o sea, si, por ejemplo, nosotros llamamos a 008Q y le mandamos una grabación y le pedimos que nos valore a la gente, que nos valore ciertos parámetros, todo eso que nos devuelve la IA lo vamos a poder lanzar a nuestro CRM, ¿vale? Por ejemplo, vía webhook. Y él sabe que sí que lo hace, pero bueno, para comprobarlo, pues lo que ha hecho ha sido volver a lanzar una llamada a nuestro RAG para ver que está en lo cierto. Y si lo hubiésemos dejado, nos hubiese devuelto una respuesta perfecta, ¿vale? Pero bueno, como hemos visto, así es como funciona el RAG. El concepto más interesante de esto es lo limpio que se mantiene el contexto. No es como si llamamos una API que nos devuelve 10 artículos de conocimiento, como comentábamos, y aquí el resultado de la tool sería un pedazo de JSON enorme que, bueno, pues haría mucho más compleja la ecuación y le dificultaría mucho más la vida a la gente IA de voz, y con el RAG pues lo que es la respuesta es muchísimo más fidedigna, precisa y el funcionamiento es perfecto. Así que, bueno, simplemente el tema de los diccionarios, ya como curiosidad, ¿no? Aquí lo único que hemos dicho en el diccionario de pronunciación es cómo debe de pronunciar 008Q, por eso cuando pronunciaba 008 o API o los idiomas, ¿no?, de las grabaciones que ha dicho es en FR, se ha liado un poco, es porque esto no lo tenía parametrizado así. Bueno, y una vez vista la demo, ¿qué te ha parecido? A mí me parece súper interesante ver cómo el RAG tiene un sentido enorme, ¿no?, entre los agentes IA y sobre todo entre los agentes IA de voz en escenarios que cada vez nos encontramos más en el día a día y que yo personalmente los veo y los vivo de cerca, escenarios en los que el agente requiere de un conocimiento y de un volumen de datos enormes. Ahí trabajar con una API puede tener ciertas limitaciones, ¿no? Una API que traiga resultados puede tener bueno, pues eso, ciertas complicaciones que un sistema de RAG nos ayuda un montón sobre todo lo que hemos comentado durante todo el vídeo, ¿no? Limpiar el contexto y apoyarnos en una tecnología que es súper poderosa y súper
potente. Imagínate un escenario en el que, bueno, pues por ejemplo, un bufete de abogados quiere indexar o quiere tener una base de conocimientos con un montón de artículos, un montón de documentación, un montón de PDFs, y apificar todo eso pues es ciertamente complejo. A través de una plataforma como Lightrag podemos subir todos estos archivos, todos estos PDFs, Words, PowerPoint, lo que haga falta, los convertimos en vectores, ¿no? Generamos ese grafo y ya vía API lo podemos utilizar como tool de manera bastante ágil. Así que en ese tipo de escenarios es ideal. Antes de cerrar el vídeo me gustaría preguntarte qué quieres ver, qué te gustaría que traigamos al canal en próximos vídeos. Para mí es súper importante tener tu feedback, tener tu opinión. Ya me la hacéis llegar, ¿no?, por muchas vías, y como comentaba al principio, estoy enormemente orgulloso de ello y me encanta poder interactuar con vosotros. Así que lo que quiero es eso, que me dejes un comentario poniéndome qué te ha parecido el vídeo, si te gusta, si no, si lo ves útil, cómo lo aplicarías, etcétera. Que te suscribas al canal, que es una de las cosas que más me apoya, porque así siento, ¿no?, que estoy arropado y que a la gente le gusta mi contenido. Y por supuesto que actives la campanita para no perderte el próximo vídeo, porque esto va cada vez a más, cada vez iremos viendo cosas más chulas, y cualquier recomendación, cualquier duda, cualquier cosa que tengas, por favor, déjamela en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.